Hamburguesas hay muchas, esta de carrilleras es única. Estás a unos segundos de descubrir una hamburguesa imposible de olvidar. Sigue y te mostraré el secreto de este plato paso a paso. Antes de ponerlos con las carrilleras, vamos a preparar las verduras, lo que en cocina se conoce como una bresa. En este caso, las cortaremos en mirepoix, es decir, en trozos grandes. Cortamos zanahorias, puerro, apio, chiribía, nabo y cebolla. Aproximadamente unos 200 gramos, con eso tendremos suficiente. Machacamos un par de dientes de ajo y también los añadimos a la bresa, junto a una cayena. Darle un toque picante, un toque. Preparamos un buquete aromático, una piel de pomelo, que también puede ser de naranja, un trozo de canela y unas ramas de tomillo y romero. Y ya tenemos listo el bouquet garni, el buquete aromático. Salpimentamos bien las carrilleras. En una sartén, con un poco de aceite caliente, las doramos por ambos lados. Un par de minutos por cada cara será suficiente. Cuando estén listas, las retiramos a un plato y las reservamos. En la misma sartén, aprovechando el aceite donde hemos marcado la carne, rehogamos las verduras hasta que cojan un tono dorado, muy ligero. Después, con la ayuda de una rasera, la retiramos procurando escurrir al máximo la grasa de cocción. En el fondo de una cazuela resistente al horno, colocamos las verduras. Sobre ellas ponemos las carrilleras. También añadimos el atillo de aromáticos y encendemos el fuego. Si te está gustando el vídeo, danos un hype, danos un like, suscríbete. Muchas gracias. Vertemos el oporto, tapamos y dejamos que reduzca a la mitad. Mientras tanto, precalentamos el horno, calor arriba y abajo, sin aire, a 190 grados. Después añadimos el caldo. En mi caso es un caldo de setas, pero podemos añadir un caldo de verduras y, si no, en su defecto, agua. Cuando las carrilleras rompan a hervir, las dejamos cocer unos 5 minutos a fuego vivo. A continuación, introducimos las carrilleras en el horno, que ya está bien caliente. Transcurridos 25 minutos, damos la vuelta al recipiente y giramos las carrilleras con cuidado de que no se rompan. Mientras, preparamos una majada con un par de nueces y unos 10 gramos de chocolate negro. Una vez bien machacado, lo diluimos con un poco de caldo de setas caliente o el que tengamos a mano. Eso sí, debe estar caliente para que el chocolate se disuelva a la perfección. Cuando las carrilleras llevan 50 minutos en el horno, agregamos la majada, movemos con cuidado y dejamos cocer todo el conjunto 5 minutos más. Las retiramos y las dejamos enfriar 10 minutos para que pierdan un poco de calor y así poderlas trabajar con más comodidad. Una vez templadas, retiramos las carrilleras y pasamos la salsa por un chino. Reservamos por separado las carrilleras, bien cubiertas para que no se sequen, y la salsa bien tapada. Luego la calentaremos un poco más. Lo primero que vamos a hacer para la masa de la hamburguesa es pesar la sal y la pimienta. Como referencia, se suelen usar unos 14 gramos de sal y 4 gramos de pimienta por cada kilo de carne. Una vez salpimentada la carne, vamos desmenuzando por encima las carrilleras. Con las medidas que hay en la descripción, obtenemos aproximadamente el mismo peso que el de carne picada. Ahora, añadimos las yemas de huevo, las cucharadas de crema de leche y las cucharadas de la salsa, del jugo de asado
de la cocción de las carrilleras. Mezclamos bien toda la masa y la dejamos reposar en la nevera unos 15 minutos para que madure ligeramente y que todos los ingredientes se integren entre sí. Ahora vamos a dar forma a las hamburguesas. En los restaurantes, o por lo menos en los míos, se suelen enmoldar para que todas queden con el mismo tamaño y el mismo grosor, siempre quedan iguales. En este caso, como veis en pantalla, nos han salido 6 hamburguesas de unos 75 gramos cada uno y nos han sobrado 75 gramos para hacer una a mano. Como veis, en casa siempre podéis formarlas a mano y hacerlas del peso que más os guste. Ahora las dejaremos reposar 10 minutos antes de cocinarlas. Vamos a preparar algunos ingredientes antes de montar la hamburguesa. Troquelamos los quesos, en este caso cheddar y gruyère, con un diámetro un poco mayor que el de las hamburguesas. De esta manera, al fundirse, se desbordarán ligeramente por los lados, dando un resultado mucho más apetitoso. Cogemos una cebolla morada pequeña. La introducimos en el microondas y la cocemos durante 1 minuto y medio. La pelamos y la cortamos por la mitad. Por último, cortamos una rebanada de pan o de brioche del mismo grosor que la hamburguesa y lo troquelamos para que tenga también el mismo tamaño. Ponemos un poco de aceite de oliva en una sartén y marcamos las hamburguesas por ambas caras, a fuego medio, al punto que queráis. Una vez selladas, subimos la potencia del fuego, añadimos la mantequilla en dados y un par de ramitas de romero. Con ayuda de una cuchara, vamos bañando las hamburguesas con la mantequilla fundida. Así, la mantequilla se va tostando y proporciona notas de frutos secos a la hamburguesa. El romero le proporciona un aroma herbáceo y fresco. Las retiramos de la sartén y las mantenemos tapadas y en caliente. En la misma sartén, con la misma grasa y el romero, tostamos los trozos, las rebanadas de brioche. Para terminar, colocamos las hamburguesas sobre una bandeja de horno cubierta con papel. A una le ponemos el disco de cheddar, a otra el de gruyère. Las metemos en el gratinador, solo lo justo para que el queso se funda y quede irresistible. En el centro de un plato servimos un fondo de la salsa caliente carrilleras y encima colocamos la tosta de pan o de brioche. Sobre el pan, primero la hamburguesa con el cheddar fundido y después la de gruyère. Coronamos con media cebollita cocida que aliñamos con un chorrito de aceite de oliva. Finalmente, decoramos, pinchamos con una rama de romero. Y ahora sí, tenemos delante una hamburguesa que no es una más, es jugosa, elegante y llena de sabor. Si tienes la oportunidad, no dejes de probarla. Y si un día vas con prisa, prepara la masa, cocínala a tu gusto y ponla sobre un buen pan y te prometo que disfrutarás como nunca. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.